Hola niños, muy buenos días. En la actividad correspondiente a esta semana en artes visuales vamos a hacer un estudio fotográfico al interior de nuestros hogares, ¿ya? Entonces, el video trata sobre consejos para la composición fotográfica, ¿ya? Entonces, en séptimo básico lo que realizaremos será con el objetivo de crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando con medios digitales de expresión contemporáneos como lo son la fotografía y la edición de imágenes. ¿Ya? La actividad correspondiente para esta semana es realizar un ejercicio fotográfico dentro de sus hogares en donde ustedes van a seleccionar un objeto personal como un juguete, ¿ya? Y van a realizar esta práctica fotográfica que consiste buscar tu propio objeto, ¿cierto? Para llevarlo a donde ustedes anden y hacer distintas fotografías donde ustedes estimen conveniente. Puede ser creando un escenario simple en sus hogares, ¿cierto? Y además trabajando con lo que es la luz. Entonces vamos a partir primero que todo explicando lo que es una composición en la fotografía. Esto habla de lo que es la disposición de los elementos y sujetos dentro del cuadro. ¿Ya? Esta es una definición simple, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Con qué criterios vamos a seleccionar esos objetos y de qué manera los vamos a disponer, ¿cierto? En la escenografía o cómo vamos a obtener la mejor imagen. ¿Ya? Dominar la composición fotográfica puede marcar la diferencia entre una fotografía simple y una gran fotografía con un aspecto profesional. En las siguientes páginas vamos a analizar distintas reglas, trucos y consejos para sacar las mejores fotografías en cuanto a la composición. Entonces, vamos a comenzar. La primera regla habla de la regla de los tercios. O sea, vamos a encuadrar los objetos en el primero, segundo o tercer plano, ¿ya? De forma ya sea vertical u horizontal, y esto va a crear una imagen mucho más atractiva que sin, o sea, en comparación a poner nuestro objeto más bien en el centro de la imagen. Entonces, ustedes pueden analizar esta imagen que aparece en la esquinita derecha, ¿cierto? En donde pueden ver que esta cajita o este personaje está situado más bien en un rincón del cuadro o de la composición fotográfica. Entonces, abajo pueden ver los distintos puntos en donde podría ser mucho más atractivo disponer de nuestro elemento. Ya, esto se llama regla de los tercios porque divide el cuadro, ¿cierto?, en tres partes, ya sea en tres partes horizontales, la horizontal superior, la central y la de abajo, y además en el plano vertical también lo divide en tres. Es por eso que se le llama la regla de los tercios. Entonces ustedes ya saben, para hacer una fotografía mucho más emocionante deberían situar el objeto solamente a un rincón más que en el centro. Otra parte importante en la composición fotográfica es encontrar el equilibrio. Si algunos objetos utilizan una gran proporción en el cuadro o en uno de los lados de la imagen, traten de agregar otro elemento un poco más pequeño en el otro extremo. ¿Qué quiere decir? O sea que si nuestra imagen es demasiado potente, ¿cierto? Y el foco principal está situado en la parte delantera o quizás en la derecha o en la izquierda, traten de agregar otra pequeña cosita, otro elemento para que nuestra
imagen, ¿cierto?, esté un poco más equilibrada. Entonces aquí en este ejemplo podemos ver a nuestro personaje, esta cajita, ocupando la parte principal y además agregamos a alguien un poco más pequeñito, otro personaje, que nos ayuda a encontrar el equilibrio perfecto en nuestra imagen, en nuestra fotografía. Otro consejo importante es observar dónde se encuentra la línea del horizonte. Ustedes saben que la línea del horizonte nos ayuda a dividir lo que es la parte inferior, el piso en este caso, con la parte superior. Entonces, si existe una línea del horizonte, ustedes lo que deben hacer es situar esta línea sobre el horizonte, o sea, sobre la mitad de nuestra imagen o quizás debajo, en el centro, pero un poquito más abajo, como pueden ver aquí en esta imagen. Si nosotros dividiésemos en los tercios, se dan cuenta que la parte inferior se encuentra un poco más abajo de la mitad de la fotografía. Otra cosa súper importante es simplificar o llenar el espacio. ¿Ya? Entonces van a seleccionar este objeto y lo van a dejar ocupar todo el cuadro de manera que los espectadores sepan dónde mirar. Si ustedes se dan cuenta o lo pudieron observar, ¿cierto? Es que estas reglas muchas veces van acompañadas, ¿cierto?, en las distintas fotografías. O sea, aquí vemos que este objeto ocupa el plano principal, pero además está cumpliendo con la regla de los tercios, ya que está dispuesta más bien en el lado izquierdo y además trabaja con la línea del horizonte en la parte inferior de la imagen. Y además cumple con lo que es el equilibrio visual al agregar como una mancha un poco más oscura en la contraparte donde podemos observar el pequeño objeto. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la idea es poder cumplir con estas reglas y además ir analizando nuestras composiciones fotográficas. De eso trata el ejercicio esta semana, que nosotros podamos tomar muchas fotografías de nuestro objeto seleccionado y después vamos a ir seleccionando las fotografías que vayan cumpliendo con estas reglas y además que sean súper atractivas o interesantes para poder presentarlas. Continuamos con nuestras reglas de composición. Un consejo es utilizar líneas, pero ¿de qué manera o para qué nos sirve? La idea es guiar los ojos del espectador hacia lo que yo deseo mostrar. Entonces podemos utilizar muros, rejas, cables eléctricos, etcétera, cualquier elemento que sea del estilo lineal. Como aquí podemos ver, tenemos a nuestro personaje situado en uno de los tercios de la imagen y además a través de la ventana, como él está observando hacia afuera, estamos utilizando también la regla de las líneas, ¿ya? Entonces tenemos esta línea en vertical que nos apunta o nos sitúa la mirada en el objeto al que queremos darle énfasis. Otro consejo súper importante es tener un plano dentro de otro plano. ¿A qué se refiere esto? Es crear un marco natural que nos resalte el punto focal, o sea, nuestro personaje, ¿cierto?, dentro de esta imagen. Para eso se utilizan arcos, ventanas, cuevas, ramas, cualquier otro tipo de elemento natural que nos ayude a enfocar o a fijar la mirada en nuestro pequeño objeto. La profundidad es algo súper importante en las fotografías, más bien que están tomadas al aire libre, ¿ya? La idea es encuadrar nuestro objeto,
ya pueden estar a distinta distancia de la cámara, o sea, en un primer plano, segundo o tercer plano. Pero la idea es poner un objeto al frente, otro al medio y otra toma un poco más lejana. Si ustedes se dan cuenta, nuestra pequeña cajita, nuestro personaje se encuentra en el primer plano. Más al fondo tenemos lo que sería como un marco natural, ¿cierto? La vegetación. Y de fondo tenemos los reflejos del sol. Con esto estamos cumpliendo también con la regla de los tercios, situando el objeto al sector izquierdo. Además tenemos el marco natural, tenemos la regla de la línea del horizonte y le estamos agregando profundidad a nuestra imagen. Otro elemento importante en las reglas de composición fotográfica es la simetría y los patrones. Identificar espacios con simetrías o el uso de patrones nos ayuda a romper en este sentido, ¿cierto? Este orden esquematizado, agregando un objeto o en este caso nuestro personaje para hacer un poco más atractiva esta imagen. Si ustedes se dan cuenta, aquí se ven en el primer plano, ¿cierto? Estas piececitas del teclado y a lo mejor no están dispuestas de una manera simétrica, pero nos genera como una estabilidad visual, ¿ya? Y rompemos esta simetría eh, insertando nuestro objeto en medio, ¿ya? Entonces ahora el objeto se roba la atención y dejamos de lado quizás los distintos elementos dispuestos en primer plano. El color y la textura son súper importantes al momento de pensar en una fotografía. Es importante encontrar colores y texturas que contrasten, ¿cierto? Para obtener una imagen un poco más dinámica, ya que si fuera todo esto plano, quizás perderíamos de vista lo que nosotros queremos resaltar o quizás llamar la atención, pero sin dejar de lado la importancia del fondo en nuestra imagen, ¿ya? Por eso es importante encontrar distintos tonos o distintos colores y además texturas que sean diferentes o atractivas visualmente. La idea del ejercicio de esta semana es que ustedes puedan tomar muchas fotografías con su objeto seleccionado y una vez que ustedes vayan a presentarlas, seleccionar las mejores tomas que cumplan con alguna de las reglas de composición. ¿Ya? Entonces van a contestar unas preguntas como actividad complementaria. ¿Por qué seleccionaste ese objeto personal? ¿Crees que es atractivo como modelo? Pero más allá me gustaría ahondar en el propósito, el por qué ustedes seleccionaron ese objeto, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que sería importante utilizarlo como modelo? ¿Y crees que tienes composiciones importantes o interesantes que presentarnos? ¿Ya? Entonces van a experimentar con sus cámaras fotográficas descubriendo las posibilidades expresivas del lenguaje fotográfico. Van a crear series fotográficas basadas en ideas, intereses personales y utilizando los elementos del lenguaje y además van a crear estos trabajos visuales, ya, ¿cierto? Basados en sus intereses y utilizando herramientas quizás de edición fotográfica. Espero que les guste esta actividad, niños, y cualquier tipo de consultas o dudas, no tengan miedo en escribirme a Skype. Ahí estaré atenta de todas sus sugerencias, ¿cierto? O de las interrogantes que vayan naciendo mediante vamos realizando nuestro ejercicio. Espero que les guste la actividad
Espero observar fotografías súper entretenidas y interesantes y nos veremos próximamente en nuestras conexiones en línea. Cuídense, que esté muy bien.